Lo tenemos en el móvil a una persona que es del círculo íntimo de Mirta, donde no solo vamos a hablar de este tema, sino que vamos a hablar de lo que pasa con actores, con los teatros. La verdad que tenemos muchas cosas para hablar con él. Hacedor de una frase descomunal que es: pensemos qué Argentina le dejamos a Mirta. ¿Qué país le vamos a dejar a Mirta? Una gran frase de Carlos Rottenberg que lo tenemos en el móvil. Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Carlitos. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? Muy bien. Bien, bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Estoy trabajando. Yo quiero aclarar antes que todo por el cartel que yo ayer y hoy dije claramente que no me llamen para hablar de temas que no sean específicos de la profesión. Digo esto porque los duelos hay que hacerlos en el momento que corresponde y no es mi tema en este momento, 5 días después, seguir hablando de un tema que duele, pero que es inherente a una familia. Está perfecto, está perfecto. Está perfecto. No, entonces te vamos a preguntar porque estamos preocupados todos por el tema del teatro. Incluso acá lo hablamos muchas veces con actores que hicimos muchos móviles que sabemos, y es una cuestión también de raciocinio, que es lo último que se va a habilitar: el teatro, el cine, los espectáculos. Y la verdad que yo siempre digo lo mismo: no todos son figuras, no todos son Adrián Suar, que pueden tranquilamente llegar a fin de mes. Hay muchos actores que viven en la diaria, hay muchos actores que hoy en día a lo mejor no tienen para comer. Vos eso, Carlos, lo sabés. ¿Cómo están organizándose? ¿Qué panorama ves vos, teniendo en cuenta que sos también dueño de las salas y que sos un referente del rubro? Un montón de sueldos, un montón de gente que depende de ellos. ¿Cómo no? Chicos, les pido por favor, para no sentirnos mal, que le pidamos a la persona que hace el graph que ese tema no era el tema por el que yo estoy acá. ¿De acuerdo? Ahí está, sí. Listo. El tema preocupa, por supuesto, como le preocupa a todos los argentinos, primero la pandemia, desde ya, y después toda la repercusión de la economía hogareña que esto provoca. Nosotros, yo siempre digo que tenemos la ventaja de tener micrófonos o cámaras que nos permite llegar con nuestro mensaje mucho más, con mucha más posibilidad que aquel que se dedica a otra cosa. Pero el televidente de ustedes que los está viendo, en definitiva, cuando nos escucha hablar de la propuesta nuestra, dice: pero si a mí me pasa lo mismo, ¿no? Me pasa en mi pequeña empresa, con mi preocupación por cómo cobro o cómo pago, de las dos maneras de la crisis. En esto, concretamente, en lo nuestro, creo que el tema se desdobla en dos partes. Lo dije en marzo cuando hice un audio muy prematuro en ese momento, que lo hice para mis colegas de teatros y después se difundió, incluso en los actores, donde planteaba que para nosotros el año teatral estaba perdido. Y quiero ser claro porque está perdido. El público no sabe que desde el mes de marzo hasta el mes de agosto, 6 meses, en el país, en Argentina, va el 80% de la gente que en un año va al teatro. O sea, hasta de agosto, marzo, Carlos. Agosto, el 80%. Y un 20% entre septiembre y febrero. ¿Con esto qué quiero decir? Que en aquel momento yo planteaba que seguramente íbamos a poder, y ojalá todavía hoy espero, poder llegar a tener funciones después de agosto-septiembre. Pero desde el punto de vista, cualquier persona que está en Argentina y sabe cuándo es lo que sería el ciclo alto después del inicio de clases, no solamente de la temporada de Buenos Aires, de todas las giras que se hacen por el país, de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, las vacaciones de invierno, de todos los elencos locales en cada provincia o ciudad, lo fuerte es entre marzo y agosto. Y eso, lamentablemente, se perdió. Claro. Pero eso no invalida que ayer, después de este fin de semana, se me ocurrió pensar, sujeto siempre a la salud, esto también lo aclaro porque lo dije en aquel momento hace 2 meses y lo vuelvo a reiterar ahora, que imaginándonos que desde el punto de vista sanitario se pueda de alguna manera tener controlado esto que nos ocurre, y pongámosle, por ejemplo, en mayo, plantearnos que a lo mejor de junio en adelante poder tener pautas, porque en lo nuestro no se puede abrir como un local comercial. Hoy lo decidimos y mañana abrimos el local. No, claro, hay ensayos, hay escenografía, hay estructura, publicidad. Por eso, desde que se abre Y hasta los que tiempos podés del poner público. una obra, pasa un montón de tiempo. Y los Así tiempos es. del Entonces, público en animarse a llegar a los teatros, también, ¿no? Por eso yo dije en esto que escribí hoy y que tuvo de alguna manera alguna repercusión, dije que nosotros vamos a necesitar saber unos 2 meses antes
cuándo se puede abrir, incluso sabiendo que de entrada, por la misma inercia, post-pandemia, post-cuarentena, y también por un bolsillo de la economía hogareña más maltrecho que antes de la pandemia, va a costar traer al público a las salas en los primeros tiempos. ¿Y cuál es tu idea, Carlos? Que decías que se te ocurrió una idea. Una idea escalonada. ¿Cómo sería la idea? No, hay un protocolo sanitario que va a presentar la Sociedad de Empresarios, junto con, por supuesto, a referéndum de salud en su momento, pero para poder imaginarnos, por ejemplo, el 1 de septiembre, con algún escalonamiento en las salas, tenemos que poder armarlo 2 meses antes. Y fíjense ustedes que, por ejemplo, tenemos el dato de las compañías aéreas. Hoy no se puede volar por Argentina, pero hoy se pueden ya comprar pasajes aéreos para el 1 de septiembre para vuelos de cabotaje. Sí. Porque, claro, me imagino, sin ser de esa actividad, que no se puede sacar los aviones a volar de un día para el otro. Por eso hay que hacerlo con tiempo y organizarlo. En lo nuestro, salvando distancias, también necesita la comunidad artística, por un lado, tener próximamente, cuando se pueda, insisto, después de tener en claro qué pasa en mayo con la curva sanitaria, desde ya, porque primero la salud, eso no, creo que no hay una duda en eso. No es lo mismo esta charla, con datos de salud que sean. Qué lamentable cuando hablamos de un fallecimiento tener que decir que son aceptablemente, estadísticamente. Es terrible, porque hay una familia atrás, no es un número. Ya con que sea uno, cuando decimos murieron 10 nada más, ay, qué suerte. No, se murieron 10. No, tremendo. Pero bueno, hablemos de un sistema de salud que no está colapsado, que se puede atender a toda la gente, que digamos que está bajo control. En ese caso, estará bueno ya tener un plan B, que sería el plan positivo, para poder abrir. Porque yo escuché por algún lado una idea que decía, nosotros tenemos claro que somos los últimos en abrir, pero si ese último en abrir si llegase a ser enero, ya no es que se llevó el año 2020, sino que ya se empezó a llevar el verano 21 también. Claro. Porque justamente por la inercia de nuestra actividad no podemos abrir y empezar a suponer que va a venir el público, incluso porque nuestra materia prima son seres humanos, no es una mercadería. Estoy refiriéndome a los trabajadores y a los artistas, a los músicos. Por lo tanto, hay que tener un protocolo de mucho cuidado, no solamente por lo que pasa en las butacas, sino también por lo que pasa en los escenarios. Claro, es verdad, depende cada obra. Porque se te llega a enfermar un técnico de coronavirus, se te puede enfermar un actor, un acomodador, y cerrás es todo un quilombo, tenés que cerrar el teatro. Pero además las obras de teatro que hay mucho contacto físico, hay besos, hay, no sé, lo que sea. Igual, Carlos, acá el problema, que a mí me pone loco, te juro por Dios que me enferma, es este tema que vamos a tener doble problema los actores en cuanto a teatro, que primero es lo económico. Porque lo económico, lo primero que corta a la gente, vos ya lo sabés, lamentablemente, es el entretenimiento. Porque morfar tiene que morfar, vestirse tiene que vestir. Es un lujo. Es un lujo, comer tiene que morfar. Digo, y después tenés el otro problema. El que realmente tenga un mango en el bolsillo, ¿tiene ganas de ir a una sala a juntarse con otro que a lo mejor, viste, tose encima? Hay miedo, ¿no? O ir a ver una comedia con barbijo. Yo no me imagino haber casados con hijos con barbijo, la verdad. Pero bueno, hay que ver también ese punto. ¿Quién se arriesga, aunque tengas plata, para ir a ver una obra de teatro? ¿Eso lo evaluás también? No, por supuesto. A ver, no hay que ser tampoco. Tenemos digamos, un antecedente en el 2009, cuando fue la epidemia de gripe A, llegar a ser pandemia. No nos olvidemos que también, como se da esto que dicen ustedes y que es cierto, hay también una necesidad de otra gente por salir. Sí, eso es verdad. A cada uno le pega diferente esto. Distraerse. Por eso siempre estamos hablando de un protocolo, siempre estamos hablando, porque si no, digamos, a ver, una cosa es el riesgo de vivir, porque el riesgo de vivir lo tenemos cuando tomamos un coche para ir al teatro, para salir hoy y cruzar la calle. El riesgo de vivir lo tenemos siempre. Otra cosa es tener que, ante esto que hay que atender, porque es un tema importante y que creo que en Argentina se estuvo tratando y se está tratando bien desde el punto de vista sanitario, tenemos que tratar todos, cada uno de lo suyo, de justamente no tirar por la borda lo que se logró a través del esfuerzo de tantos argentinos. Entonces, me parece que está bueno, y además es una luz de esperanza también para nuestro gremio. Yo les quiero decir una cosa. Yo cumplo el rol de empresario,
pero soy fundamentalmente, después de 45 años haciendo lo mismo, tengo muchos conocidos y un puñado de amigos que son artistas. Claro. Y conozco la verdadera economía familiar de los artistas. O sea, esta pandemia sirve para poner blanco sobre negro a un tema que la tele, los medios, muchas veces por necesidad del propio glamour de esta actividad, tiñen con una irrealidad. Y acá a mí me gusta decir claramente que el 97%, porque hemos hecho el cálculo, digamos, matemático escribiéndolo, el 97% de un padrón de la Asociación Argentina de Actores necesita o de su temporada, o de su bolo en televisión, o de sus semanas de filmación de una película, o de una participación en una publicidad, o de cualquier manera. El 97%. Hoy, todo eso está parado. Hoy hay un dato que es tremendo, que está bueno aportar a lo que dice Carlos, que es que la Asociación de Actores reparte bolsones de comida y que muchos actores, lo ponen en sus redes sociales, piden el IFE, el impuesto, el ingreso familiar de emergencia que están pidiendo muchas personas de 10.000 pesos, pues no tienen ningún ingreso. O sea, eso que cuenta Carlos es una realidad, que hay actores que no tienen ningún tipo de dinero entrando en este momento. ¿Por qué? Lo explico muy fácil. Hoy está más protegido el boletero, el electricista, el maquinista, el utilero, el personal de limpieza. Está muy bien que así sea también. De contaduría, de los teatros y de los lugares que tienen relación de dependencia y que tienen su dinero garantizado todo el año, que el contrato eventual, acá lo que hay que aclarar es que la mayoría de actores, como les pasa muchas veces a los periodistas, como les pasa a otras actividades, al ser eventuales, no tienen contratos, por lo tanto no tienen empleador, no tienen a quién reclamarle. No tiene obra social, no tiene jubilación, no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones, bueno, de eso no se cobran encarga doble el actores, feriado. pero una obra que termina, se te terminó el trabajo, un programa que funciona mal, lo arrancás y a los 2 meses no hay funcionó, ahí. Perdiste. Y en ese sentido, ni con el autógrafo de antes, ni con la selfie de ahora, ni con la nota periodística, ni con la crítica se paga el supermercado. No, pero ahora la iniciativa interesante del Teatro San Martín y del Cervantes de pagarle a los actores que integran los ciclos que ellos están repitiendo por la web me parece... ¿no? Por supuesto. Que por ahí es algo que suma interesante, y que se podría... Sí, el San Martín les empezó a pagar ahora, porque antes no les pagaba. Bueno, pero empezó... Es que justamente, está bien. Que se podría, ¿no? Como ser más abarcador decís, en todos los teatros, no sé, ¿vos qué decís? Es que yo creo justamente que en este momento donde la solidaridad se impone y se impone sin importar la profesión de cada uno, todo suma lo que vos decís de San Martín, suma cuando a través de streaming se llega con una obra de teatro y la gente cobra algo, sumaría si más ficción exhiben los canales porque entonces hay repeticiones de programas donde también... O sea, no va a solucionar el problema de la gran mayoría. Insisto, son parcialidades. Acá lo que nosotros tenemos, además de lo económico, y por eso me animé a acercarle este fin de semana esa propuesta al jefe de gobierno de Buenos Aires, a su ministro de Cultura, Enrique Abogadro, incluso al intendente Guillermo Montenegro de Mar del Plata, a su secretario de Cultura de Mar del Plata, Carlos Balmaceda, es porque además siento que la comunidad artística, además de lo económico, que es en definitiva lo que hoy se convirtió en un problema y que reitero en marzo, cuando hablábamos del año está perdido, yo planteaba que ese iba a ser el problema 2 meses después, porque de entrada no se notaba, porque en marzo todavía teníamos la inercia de contratos del verano, que los contratos se iban a terminar y nadie iba a renovarlos. Pero decía que en esta propuesta también tiene que ver con una cosa que no pasa solamente por lo económico, sino que tiene que ver con la certidumbre y los sueños. Y aunque parezca muy naif decir esto, yo creo que todos, junto con lo económico, necesitamos tener alguna luz que nos permita irnos a dormir con alguna ilusión, no mentirosa, sino justamente de poder plantear cómo, qué hay adelante. Sí, por lo menos ponernos una meta. Después, bueno, si las cosas en el camino se modifican, pero empezar como a ver la luz al final del camino. Lo hablamos un montón eso acá, Carlos, porque yo creo que parte de la tristeza de nuestros padres, de no vernos, de
tiene que ver con la incertidumbre, con no saber hasta cuándo. Si uno supiera hasta cuándo, si empezara a ver para dónde va, Sí, es eso verdad. cambia. Y con los teatros seguramente para ustedes lo mismo, que te digan, bueno, en 3 meses podríamos empezar a pensar en arrancar y bueno, y ya te pones en funcionamiento, ¿no? Tenés Claro. una meta. Aparte lo que dice él, no es que mañana abrís el teatro y la gente No, claro, entra. bueno, hay que hacer mañana- una obra, hay que hacer una escenografía, hay que preparar un guión, hay que comprar derechos, hay que armar toda una logística. Mismo las que estaban hay que repasarlas porque ya Obvio. se olvidaron. Carlos, muchas gracias por esta comunicación. Siempre es un placer hablar con vos. Y cualquier cosa nos volvemos a hablar y vamos a estar totalmente al tanto y online con el tema porque nos preocupa y mucho. Beso, Carlitos, te quiero. Beso a Karina y a los chicos. Gracias, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego, beso. hasta luego. Beso. Sí, es un tema, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, estamos hablando, pues un programa de espectáculos y hablamos de esto, pero siempre hablamos lo mismo. Al taxista le pasa lo mismo, al que tiene una peluquería A le todos. pasa lo mismo, al que tiene una pequeña Sí, empresa lo le dijo pasa lo él mismo. también, ¿no? Lo Es una dijo. cadena, como Pasa que nadie. estamos hablando en este momento de esto, como si mañana sacamos un taxista y hablamos de los taxistas. Y sale otro y te Lógico. dice, no, mira, Sí, yo también sí. tengo problemas. Sí, donde toquemos, Hay hay algo. crisis. Y en los Ahí teatros está mal. independientes es riesgo de cierre inminente. O sea, cuando vos hablás porque estos son los teatros comerciales, donde hay otro Hay un nivel de resto ingreso. económico, sí. En los teatros independientes están pidiendo, adelante los subsidios, pues cerramos. Como las empresas que son multifamiliares, Las las pymes, familiares claro. que tienen Pymes. Las 10 mini empleados, pymes. 20 empleados, Totalmente. que son, esas es Es así. muy probable que Lo lamentablemente desaparezcan. lo que No sí tienen tiene que espalda. ver con esto es lo que decíamos de las prioridades, ¿no? Obviamente, Sí. alimentos, farmacia era lo primero. Y van a ir abriendo cosas, y esto va a ser lo último. Sí. Que le pasa lo mismo a los restaurantes. Poder Sí. sentar gente en una mesa Sí. y servirle va a ser lo último. Bueno, en Italia ya están, van a reabrir Cinecittà, que Sí, es... ayer creo que abrió. Sí, Ya con empezaron a protocolos rodar. de seguridad y que ya van a volver a filmar. O sea Sí. que va a suceder esto. Si miramos Sí. a Europa, que es, digamos, nuestro espejo, por lo que ellos les pasaron primero y lo que nos pasó a nosotros después, Sí. va a volver a la le pasó actividad. bravísimo. Acuérdate que, nosotros- Y eso acuérdate que que les ellos pasó empiezan mucho en el empiezan verano. verano, nosotros Bueno, empezamos nosotros, invierno pero también. acá se está como- hablando para enero, ¿viste? Sí, que se por eso, bueno, reprogramó. pero de acá a enero se lleva puesto la mitad del país. Y de Sí, acá a enero sí, va a empezar pero a hablando de producir. esto de ver la 7 luz al meses. final del Pero túnel. 7 meses, en el ya sé, mientras pero 7 tanto, meses, un actor claro. sin cobrar un mango, No, sí. repito, no todos son Suar, Martín Bossi, Pero que yo tienen supongo un- que acá va a ser Estamos antes que hablando de enero gente- ciertas recuperaciones Claro. porque acá no tenés 30.000 muertos. Pero si Claro. justamente se dice que el cine, el teatro va a ser lo último que se va a abrir. Pero Y quizás bueno, no en pero enero. quizás porque sea no en te dice lo septiembre, que dice. octubre, sí. Claro, estamos- Ojalá.